Bueno, si me permitís, Marcelito, me gustaría preparar el terreno de por qué la poda es tan sensible para la supervivencia de los árboles. Sí, cómo no. Arrancar con un concepto que es el de ambiente, o medio ambiente, como comúnmente lo llaman. Uh-huh. El ambiente es un conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, y en eso está incluido el hombre o la sociedad entera. Y el árbol, en los componentes biológicos, ocupa un lugar primordial, muy especial, muy importante para la vida del ser humano en las ciudades. Y a esto quiero hacer referencia con un dato que no es menor, que las ciudades ocupan el 2% de la superficie terrestre, pero representan el 60% del consumo total de energía y el 70% de las emisiones de los gases de efecto invernadero, o sea, de la contaminación. Y eso se espera que aumente en el 2030 al 60% y del 60 al 66% en el 2050. Y con una población que va a alcanzar en 2050 a los 10.000 millones de habitantes. Con esto quiero significar que el problema de la contaminación y de los cuidados ambientales tiene que ser mucho más rigurosos que en el campo o en la ruralidad, tiene que ser en las ciudades. Tenemos que prestar mucha atención con respecto a eso, porque somos fuentes de emisión y de contaminación. Uh-huh. Y el árbol, y en conjunto el arbolado urbano, que ahora se habla ya del arbolado urbano y el periurbano, o sea, todos los bosques que pueden estar instalados o se pueden implantar alrededor de los ejidos municipales, cumplen esta función de amortiguar la contaminación entre otros servicios ambientales. Entonces, refiriéndonos, haciendo un poquito más corto porque es amplio de hablar, el tema de las podas, la poda como acción no es necesario para el árbol. Quiero que la audiencia entienda y que sea consciente de que el árbol no necesita ser podado, el árbol no quiere ser podado. El que necesita para su desarrollo o para su movimiento o para su comodidad en muchos casos es el ser humano, el que necesita que se pode un árbol determinado o árboles determinados. Uh-huh. Y con esto quiero hacer una referencia también con respecto a la diferencia entre el árbol público y el árbol privado. El árbol público, el árbol urbano, el que somos copropietarios todos, porque gozamos de ese servicio ambiental, de ese árbol que está instalado en la vía pública, todos los ciudadanos, seamos los que vivimos en la ciudad o los visitantes o los extranjeros que a lo mejor en algún momento determinado gocen de la sombra, por decir algo. El arbolado privado es el que está dentro de los predios, dentro de los terrenos de propiedad individual. Con esto no quiere decir que podamos hacer cualquier cosa con la vida o con la sanidad de un árbol o de los árboles en un ámbito determinado, ¿no es cierto? Y ahí es donde te voy a responder a la pregunta que vos fuiste directamente al tema de la charla de hoy, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cuándo realizar una poda? Generalmente las podas se realizan cuando o están molestando al libre tránsito, por decir, o a un servicio aéreo, por ejemplo, los tendidos de cable, de televisión, de energía eléctrica, o los servicios que están enterrados o subterráneos, como el agua, la cloaca, alcantarillas, etcétera, etcétera. El caso de que llega la época de otoño e invierno para hacer poda, viene una costumbre antigua, si se quiere la expresión, que se recurría a los árboles para conseguir energía y para conseguir elementos de construcción. Y eso se fue trasladando en el tiempo con la sucesión de generaciones, transmisión de abuelo de
de padres a hijos, de abuelo a nieto, etcétera, etcétera. Y hoy ya queda sin razón aparente el hacer un corte, una poda, que en muchos casos hay que diferenciar lo que es una poda de una mutilación. Una poda es cuando esa acción de cortar una rama se hace con elementos indicados, adecuados, en el momento, en el tiempo adecuado, que no haga daño o que minimice el daño al árbol, y que cumpla y que siga cumpliendo con los servicios ambientales por mucho más tiempo. O sea, no lastimar. Ingeniero, sí. Perdón que le corte así, Sí. porque sé que el tema es amplísimo, es amplísimo, pero vamos a tratar de darle un dinamismo entre Perfecto. pregunta y respuesta si está de acuerdo usted. Así que Sí, correcto. queríamos saber nosotros cuál es la fecha del año, cuáles son los meses que debemos podar los árboles. Bueno, por eso venía con la explicación al principio, ¿no es cierto? La poda en sí se puede hacer en cualquier época del año, pero la poda programada, por ejemplo, por la gobernanza local, o sea, por lo que es el municipio, para tener un orden en sacar los restos y en ser retirados lo antes posible, o disponer esos restos en forma lo más dinámica y rápida posible, se tiene que hacer en un tiempo acotado de tiempo, ¿cierto? Por lo general se ocupa el receso invernal para hacer este tipo de prácticas. La poda a partir del 15 de mayo al 15 de agosto sería el receso invernal en el cual el árbol tiene menos circulación de savia y el corte haría menos daño, digamos, a futuro. Así que 15 de mayo al 15 de agosto. Eso se toma como términos como para agilizar y para ordenar una agenda de poda en un lugar determinado, ¿sí? Cuando interviene la autoridad municipal. Bueno, la otra inquietud o pregunta de mucha gente a lo largo del tiempo, ¿no? De qué manera debemos podar un árbol. O sea, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de hacer una poda? Primero tenemos que tener en cuenta de que sea indispensable, que sea el último recurso la poda. Podar por podar no es un criterio. Si corre el riesgo de caer una rama o hay que limpiar las ramas que están secas para que no caigan y para que no hagan daño a la propiedad y a los transeúntes, cuando hay que corregir en cierta forma el crecimiento y que no molesta al servicio público, a los edificios o al transporte público, por ejemplo, cuando están en vereda o cuando están en parque, sobre todo cuando tiene que ver con la seguridad de las personas. Estamos hablando de el arbolado público, ¿no es cierto? El arbolado privado es más o menos otra cuestión. Lo mismo, pero tiene otras cuestiones porque no influye en la vida de mucha gente, sino de solamente una familia, por así decirlo.